cantidad de hermanos que van a entrar a las aguas. Es una bendición para la iglesia que varios hermanos hayan tomado esta decisión de tener que bautizarse. Vamos a buscar la palabra del Señor en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 8, en el nombre del Señor. En el libro de Hechos, capítulo 8. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 8, versículo 36-39. Habiéndola encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Amén. Glorifiquemos a Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor bendiga, cierto, como yo le decía, la gran decisión que han tomado mis hermanos en este día. Y la palabra del Señor aquí nos habla del bautismo, que es la decisión que han tomado mis hermanos. El bautismo es una palabra griega que significa bapto o bautizo, que eso quiere decir sumergir o teñir. El bautismo simboliza a la muerte con Cristo. El bautismo simboliza el fin de un modo de vida para poder comenzar una nueva vida con Cristo. El bautismo, como se leía, no solo es para arrepentimiento y para perdón de pecado, sino que en el bautismo nosotros renunciamos a nuestra manera de vivir, renunciamos a cómo nosotros hemos vivido, a nuestra manera muchas veces haciendo nuestra voluntad, pero ahora al nosotros tomar esta decisión, tomamos la decisión de que ahora otro va a ser el que nos va a gobernar, ahora otro va a ser el que va a dirigir, el que va a tomar su voluntad, ahora no van a ser sus pensamientos, sino que ahora va a ser otro el que le va a dirigir. Y aquí en el mensaje que nosotros leíamos sobre Felipe, Felipe era un hombre de buen testimonio, Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo. Felipe había sido elegido junto a Esteban por los apóstoles para tener que hacerse cargo de dirigir, de gobernar allí las labores de la iglesia y también dedicarse a la viuda. Sin duda, en la palabra vemos y observamos que este hombre sí era dirigido por el Espíritu del Señor. Para entrarle un poquito en el contexto de este mensaje, la palabra del Señor nos ilustra que la iglesia del Señor estaba siendo perseguida. La iglesia del Señor estaba en persecución y quien llevaba esto todos sabemos que era Pablo. Y en ese momento la iglesia fue dispersada. Y como Jesús había dicho en el libro de Hechos capítulo 1, que el evangelio sería esparcido primero en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y ahí vemos a Felipe entregando el mensaje del Señor en Samaria. Y cuando él estaba anunciando la palabra del Señor, había una gran bendición en aquel lugar, porque
tenía necesidad. Y era este eunuco, un hombre de Etiopía que tenía necesidad. Y el Señor, a través del Espíritu Santo que escudriña cada corazón, Él ve nuestras necesidades y vio que aquel hombre necesitaba ser guiado, ser dirigido. Y Felipe obedeció al mandato del Señor y se dirigió hasta aquel lugar. Y dice que este eunuco de Etiopía había venido a Jerusalén para adorar. Había venido a Jerusalén y tenía un gran cargo. Era quien estaba a cargo de los tesoros de su país. Era una gran responsabilidad que tenía este hombre. Y no sé cómo, pero él tenía en sus manos el libro, la Torá, y estaba leyendo en Isaías 53, 7, 8. Como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que los trasquila, no abrió su boca, a pesar que no entendía, a pesar que no comprendía la palabra. Tenía sed, quería leer, quería saber qué es lo que decía la palabra, no comprendía, no entendía. Nos da un ejemplo a nosotros de tener que leer la palabra, de tener que entender la palabra. Usted que quizás la comprende mejor, él no entendía, él no comprendía, pero aún así tenía sed, tenía necesidad de saber de quién se hablaba. Y por eso fue llevado allí Felipe, quien le explicó la palabra del Señor. Los eunucos eran hombres que estaban excluidos de la congregación de Israel. Era una práctica que para Israel no podían practicarla porque la ley se lo prohibía. Porque a los eunucos eran unas prácticas que realizaban en lugares orientales. Y esto hacía que menoscababa muchas veces a la persona, traía dificultades muchas veces tanto en su carácter, en la parte emocional, en la parte de autoestima. Tal vez eran mirados en menos, pero dice la palabra del Señor que fue llevado allí Felipe para tener que instruirle, para tener que orientarle, porque en el libro de Isaías 56, 3 dice así: no diga el eunuco, he aquí soy árbol seco, porque el Señor Todopoderoso dice así: los eunucos que guardan el sábado, los que escogen mi pacto, los que quieren andar haciendo mi voluntad, yo, dice el Señor, le abro las puertas de mi casa, yo les doy entrada en mi casa, hay lugar en mi morada, allí donde yo habito, yo, el que tiene la autoridad, el que tiene el poder, abre las puertas para que ellos puedan también entrar. Y dice, y les daré un nuevo nombre perpetuo, un nombre para siempre, porque el Señor es el que cambia los nombres, el Señor es el que nos transforma, el Señor es el que nos cambia, y Él dice que nos coloca un nuevo nombre. A Abraham le puso Abraham, a Simón le llamó Pedro, a Jacob le llamó Israel, porque Él cambia los nombres, Él transforma vida, y a ellos le daba la oportunidad de entrar en un nuevo pacto, porque el Señor no hace acepción de personas, porque todos pueden venir a la presencia de Dios. El bautismo allí, cuando ya este eunuco recibió el mensaje del Señor, se produce un gran milagro, porque ese es el Dios al que usted sirve, al que usted adora, un Dios de milagro, pero usted tiene que creer, y este eunuco creyó, y el Señor en pleno desierto preparó un lugar para ser bautizado. En pleno desierto había un lugar, y él dice, pero ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo me meta hacia allí hay aguas? Y si yo creo que Jesucristo es el Señor, y descendió a las aguas, y allí fue bautizado, y él retornó a su país gozoso. Su viaje valió la pena, su viaje hasta aquel lugar valió la pena, y él
los que han creído que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió y pagó por mis pecados. A Él no le importó ser golpeado, ser insultado, ser humillado por amor a usted. Él dio todo por amor a la humanidad. Pero muchos hombres a veces se lamentan de sus pecados. Muchos desean cambiar, muchos desean vivir una vida conforme a la manera de Cristo. Pero ¿por qué en la iglesia del Señor muchos postergan el bautismo? Muchos dicen, es que no estoy preparado. Y aquí la palabra del Señor nos dice, el que creyere, una lista de requisitos que usted tenga que cumplir, sino solamente el que creyere en el Señor. Por lo tanto, la pregunta el Señor hoy le hace, ¿por qué posterga el entrar a las aguas? Si solamente dice Jesús, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mire, Jesús mismo nos da ejemplo. Él siendo el Hijo de Dios, el que no tenía pecado, pero entró a las aguas del Jordán a un bautismo de pecado, de arrepentimiento. Juan, cuando lo ve, reconoce que es el Hijo de Dios, reconoce que es el que viene para bautizar con fuego, reconoce que aquel que está allí era el que él estaba preparando el camino, y Juan no lo quiere bautizar, le dice, pero ¿cómo tú vienes a mí? Si yo debo ser bautizado por ti. Pero él, en obediencia a su padre, descendió a las aguas del Jordán. Jordán significa bajar, Jordán significa descender. Y los hermanos aquí van a bajar escaleras, porque allí se van a humillar, allí van a entregarse y van a humillarse. Si Jesús en el Jordán descendió, bajó, se humilló hasta lo sumo para su Padre exaltarle, porque cuando Él descendió, los cielos se abrieron y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, de quien me agrado, porque hace la voluntad de su Padre que lo ha enviado. Él obedeció al Señor y el Espíritu Santo descendió sobre él. Amén. Hoy nuestros hermanos están haciendo y han tomado la decisión de ser bautizados. Es un sacramento, es una ordenanza que el Señor ha instituido para la iglesia del Señor. Amén. La iglesia de Dios, nuestros hermanos, cuando entren a las aguas, allí ellos van a mostrar frente a todos los que están aquí que han abierto su corazón para recibir al Señor. Ellos van a dar testimonio frente a todos ustedes que ellos han aceptado a Cristo como su Señor, como su Salvador, que ellos van a tener ahora una comunión, una intimidad con el Señor. El bautismo es una señal de que Jesús es recibido en sus corazones. Y hoy el Señor le hace una cariñosa invitación a todos los que están aquí. Tal vez muchos no están bautizados, pero yo, como les decía, la palabra del Señor dice, el que cree, ese puede venir a las aguas. Yo sé que hay batas, de hecho yo traje 2 batas por si alguien deseaba bautizarse, porque aún los hermanos no entran a las aguas, porque aún hay una oportunidad para aquel que no se ha bautizado. Amén. Aún hay una oportunidad para que usted lo pueda hacer. El Señor hoy le hace esa invitación. ¿Qué impide que tú te metas a las aguas? No hay impedimento para que usted pueda recibir el bautismo del Señor. Amén. Jesús dijo, he añoreado, he deseado cenar con vosotros cuando compartió la cena del Señor. Hoy también Jesús está llorando. Hoy también Jesús está deseando que usted acepte esta invitación que Él le hace. Aquí hay batas. Si alguien hoy desea ser bautizado, el Señor le llama. El Señor le dice, venid a los que están sedientos, vengan a las aguas. Hoy Cristo le
esa cariñosa invitación. Estas aguas que lavan, que limpian, que purifican, estas aguas que son símbolo, estas aguas que ya el Señor las tiene bendecidas, estas aguas que ya están bendecidas por el Padre, y esas aguas se van a mover para todo aquel que cree, porque sabe, Naamán obedeció, y dice la palabra del Señor que una vez se metió al agua y salió, 2, 3, 4, las veces que fueron necesarios, y a la séptima salió limpio, y su piel no tenía llaga, y su piel estaba limpia, y estaba como la piel de un bebé, de un recién nacido, porque las aguas son poderosas, porque para el que cree, dice la palabra del Señor, todo es posible. Si usted viene enfermo, hoy esas aguas pueden traerle sanidad. Si usted viene con necesidad, el Señor ya ha bendecido esas aguas, y esas aguas se están moviendo y traen también sanidad para aquel que está enfermo, para aquel que está necesitado. Y en Apocalipsis dice: venid, venid. El Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Hoy el Señor ha hablado a su vida, hoy el Señor ha hablado a su corazón, y el Señor, no yo, su Señor, su Dios, le hace la invitación. Si usted desea ser bautizado, aquellos que quizás no lo son, hoy el Señor les invita. Si usted desea ser bautizado, no hay impedimento. Aquí hay túnica que le podemos facilitar. Que el Señor bendiga la palabra del Señor. Y nos colocamos en pie, y mi pastora Carmen, en el nombre del Señor. Padre mío, cuántas gracias le damos, Señor, por su palabra que ha tocado nuestras vidas, Señor. No solamente a aquellos que no han sido bautizados, sino que también los que lo hicimos por largos años atrás, y hemos comprendido, Señor, si le estamos haciendo mérito o no a la nueva criatura que un día declaramos haber sido al ser sumergidos en las aguas, Señor. Tenga piedad de aquellos que por años ya hacen que hemos sido bautizados, y desea bendiciendo en gran manera a aquellos que van recién a enterrar el viejo hombre, la vieja mujer, mi Dios, y que puedan reaccionar a una vida diferente. Gracias, Señor, por su palabra, gracias por la mensajera de esta mañana, que seamos edificados por bendición suya. Se lo pedimos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor bendiga a mi pastor. Amén. Seguimos cantando al Señor y se va a hacer un servicio.